Feliz sábado de nuevo a todos, hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy para estudiar la palabra de Dios juntos. Ya habíamos estado estudiando bastantes cosas acerca de este capítulo en Lucas 14 y la vez pasada estudiamos acerca de cómo negarnos a nosotros mismos o lo que significa esto de negarnos a nosotros mismos. Y el día de hoy vamos a continuar con ese tema, pero vamos a ver el otro aspecto, porque no solamente se trata de negarnos a nosotros mismos, sino que también se trata de algo más. Se trata de algo también tan importante como negarnos a nosotros mismos, porque el negarnos a nosotros mismos tiene que llevar a algo muy, muy importante. Y vamos a leer a manera de referencia en Lucas 14, como ya habíamos leído estos versículos antes, pero vemos al final de este capítulo, y hemos estado estudiando lo que significa odiar nuestra propia vida, porque eso es lo que dice, ¿verdad? Porque no podemos obedecer lo que dijo Jesús acerca de padre, madre, y entender este versículo, lo que significa, ¿verdad? De odiar padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, a menos que empecemos por nuestra propia vida y nuestra propia naturaleza carnal, la cual debemos de ver, de rechazar. Después vemos también lo que dijo en el versículo 27, quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí no puede ser mi discípulo. Y ya hemos hablado acerca de cuál es nuestra cruz, qué significa esa cruz, cómo la podemos cargar y venir delante de Él para ser discípulos. Y después lo que dice después de esto, acerca de contar el costo, y ya hablábamos acerca de que es de que es una batalla, de que es una lucha y de que es una guerra, y por eso son esas analogías, por eso es todo esto. Y vamos a llegar al último versículo, no al último versículo, pero de los últimos de esta sección, cuando termina toda esta sección en el versículo 33, vamos a leer el versículo 33, donde dice: en la misma forma también cada uno de ustedes, quien no abandone todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y esta es una instrucción muy importante, es un requerimiento muy importante. Cada uno de ustedes quien no abandone todo lo que posee. De eso es lo que hablábamos la vez pasada, del negarnos a nosotros mismos. Pero si vamos a negarnos a nosotros mismos, entonces, ¿cuál es el propósito de ello? ¿Cuál es el propósito de negarnos a nosotros mismos? Y el propósito es que Dios pueda vivir en nosotros. Y esto es algo muy difícil de comprender para la mente humana, para la naturaleza humana. Porque el que Dios viva en nosotros, ¿qué significa? Tenemos que escudriñar la Biblia y qué es lo que dice al respecto de este tema. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque es algo casi incomprensible en la mente humana. Incluso con el Espíritu Santo es difícil de comprenderlo, es difícil de captarlo, es difícil de vivirlo, de entenderlo, de pedirlo, de aplicarlo en nuestras vidas. Y sin el Espíritu de Dios es absolutamente imposible entender esto. Pero vamos a ir a algunas escrituras el día de hoy. Vamos a ver qué es a lo que se refiere Dios con esto de morar en nosotros. Porque para eso debemos de abandonar todo lo que poseemos, para ser discípulos de Cristo y para ser como Él es y como Él anduvo cuando Él estaba en la carne. Vamos primero a Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, ya casi al final del capítulo. En el versículo 19. Porque hay que entender algo bien importante y está como escondido porque va en contra de nuestra naturaleza. No podemos entender cómo es que Dios va a vivir su vida en nosotros y qué significa si nosotros vamos a perder nuestra individualidad o nuestras inclinaciones, nuestras preferencias. No sabemos si eso es a lo que se refiere. Pero esperamos que conforme vamos leyendo estas escrituras podamos ir entendiendo más qué significa esto de que Dios viva su vida en nosotros, porque para eso debemos de negarnos a nosotros mismos, de dejar todo lo que poseemos. Versículo 19 aquí en Deuteronomio 30 dice: yo llamo al cielo y la tierra
para registrar en este día contra ustedes que he colocado delante de ustedes vida y muerte, bendición y maldición. Por tanto, escojan vida para que ustedes y su semilla puedan vivir, que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él. Y aquí es muy interesante que hacer la pausa porque dice que podamos unirnos a Él. Podamos ser uno con Dios. ¿Cómo podemos ser uno con Dios? Unirnos a Él. Obviamente hay requerimientos, ¿verdad? Y es interesante cómo el primer requerimiento dice que puedan amar al Señor su Dios. Primero es amar y después y puedan obedecer su voz. Primero es escoger vida y llegar a conocer a Dios. Y lo conocemos cuando vamos leyendo su palabra y conforme Él nos va mostrando, vamos entonces obedeciendo. Pero no podemos obedecer a menos que Dios nos abra los ojos para ver lo que está ahí de lo que tenemos que obedecer. Y hay muchas más cosas que obedecer que solamente los 10 mandamientos. Muchas más. Esos son básicos, son fundamentales. Pero muchas otras cosas, todas las instrucciones de Cristo, de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? De poner la otra mejilla, de ir una milla extra, ¿verdad? De dar al que nos pida. Hay muchas otras instrucciones, no solamente los 10 mandamientos, pero por ahí empezamos. Y dice que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz. Vemos cómo está esa progresión ahí. Y después dice, y puedan unirse a Él, porque el que no lo obedece no puede unirse a Él. El que rechaza sus mandamientos, el que excusa su comportamiento por otros motivos y no está obedeciendo el mandamiento de Dios, no puede unirse a Él. Nos vamos a unir en la medida que lo obedezcamos de corazón. En la medida en que seamos honestos con nosotros mismos y veamos que lo que dice ahí, lo que dice en la palabra de Dios es absolutamente cierto y que tenemos que ser honestos con nosotros mismos, que muchas veces fallamos, que muchas veces no obedecemos o ponemos excusas de una manera o de otra, quizás no con las cosas básicas, ¿verdad? Quizás no con el sábado, con las fiestas o con los alimentos, pero quizás con otros pensamientos en nuestra mente, porque de eso hablábamos, que de eso se trata esto de odiar su propia vida. Los pensamientos de nuestra mente que tienen arrogancia, que tienen envidia, que tienen obstinación, que no perdonan, que se rehúsan a perdonar a otros, ¿verdad? O a perdonar y olvidar y a dejarlo verdaderamente en el pasado. Y estas cosas tenemos que hacerlas nosotros, obedecer a Dios, amar al Señor nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a amar a alguien que no conocemos? Tenemos que estudiar la palabra para conocerlo. Tenemos que comprobar la palabra, tenemos que comprobar su palabra, tenemos que vivir su palabra. Y nos dice que puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él. Y nos dice por qué. Para ser uno con Dios. Dice porque Él es su vida y la longitud de sus días. Él dice, Dios mismo dice que Él es nuestra vida. Y esa es la realidad. Eso fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? No vamos a ir ahí, pero dijo, les digo que a menos que crean en el Hijo del Hombre, ustedes no tienen vida en sí mismos. Y esa es la realidad. Dice, porque Él es su vida, Él es nuestra vida. No solamente porque Él nos dio la vida, nos hizo nacer, nadie pedimos nacer. Él nos dio absolutamente todo lo que necesitamos para nuestro sostenimiento diario, en todas las cosas, sino que Él es nuestra vida porque Él es nuestra única esperanza. Dios es nuestra vida. Dios el Padre es nuestra vida y su Hijo es nuestra vida porque a través de su sacrificio podemos nosotros llegar a tener vida eterna. Y dice, para que puedan unirse a Él, porque Él es su vida y la longitud de sus días. Y obviamente aquí está hablando más en sentido físico, porque es un pacto con Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, donde a ellos nunca les prometió vida para siempre. Eso no fue parte de ese pacto. Pero nosotros en el bautismo sí hemos hecho un pacto de vida eterna. Pero longitud de sus días, esto también se aplica espiritualmente, porque la vida eterna es la longitud máxima de días que puede haber. Dice, para que puedan vivir en la tierra, la cual el Señor juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, dárselas, y a nosotros que nos ha prometido. El reino de Dios. No, dice que el que venza heredará con Cristo todas las cosas. Estamos hablando de la nueva Jerusalén, estamos hablando del cielo nuevo y tierra nueva, estamos hablando del resto de la eternidad.
Estamos hablando de promesas maravillosas, pero tenemos nosotros ahora, sobre todo ahora que tenemos el Nuevo Testamento y que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que podamos entender no solamente en el espíritu, en el sentido físico de amar al Señor nuestro Dios, obedecerlo y unirnos a Él en el sentido físico, en el sentido de, bueno, estamos obedeciendo, estamos caminando, venimos delante del templo, hacemos las cosas que Dios nos ordena para la purificación delante de Dios en el templo. No. Ahora nosotros mismos somos el templo de Dios. El unirnos a Él toma otra dimensión completamente. El unirnos a Él significa tener esa relación estrecha con Él. No solamente de venir y decir, bueno, yo vengo el sábado y hago mi oración y yo me voy por mi lado, ¿no? Y empiezo a hacer mis cosas y empiezo... no, porque entonces nos estamos desviando. Si ignoramos a Dios el resto de nuestra rutina, de nuestros días, porque Él es nuestra vida. Él es nuestra vida. Y Él quiere guiarnos. Él quiere, a través de su Santo Espíritu, Él quiere guiarnos, Él quiere enseñarnos, Él quiere transformarnos. Pero tenemos nosotros que hacer estas tres cosas. Tenemos que amar al Señor, tenemos que obedecerlo y tenemos que unirnos a Él, buscar unirnos a Él. ¿Y a quiénes son a quienes Él no rechaza? A los que tienen un corazón contrito y humillado, un espíritu quebrantado. Dios no lo rechaza. Si venimos a unirnos a Él, tiene que ser con esa actitud. Entonces estamos hablando de un sentimiento, de una emoción, de obras y también de una actitud. Porque esto es lo que conlleva. Él es nuestra vida. Y precisamente por eso dijo Jesús, dice, el que no se deshace de todo lo que tiene, estoy parafraseando, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Porque Él quiere ser todo en todos. Eso es exactamente lo que dice, ¿verdad? En 1 Corintios. Dice que Dios el Padre va a llegar a ser todo en todos. Y si va a llegar a ser todo en todos, Él puede llegar a ser todo en nosotros ahora. Ahora, en la medida en que nosotros cedamos, en la medida en que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Pero esto es la otra parte, la otra cara de esa moneda. No solamente negarnos a nosotros mismos, sino unirnos a Dios. Que podamos unirnos a Dios porque Él es nuestra vida, espiritualmente hablando también. Vamos ahora 2 capítulos más adelante, aquí en Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 32. Porque esto es lo maravilloso del Deuteronomio. Y no solamente del Deuteronomio del Antiguo Testamento, están las cosas del Nuevo Testamento, pero están como escondidas. Están como escondidas. Esto de unirse a Él, de amar a Dios, todas estas cosas no se predican muy a menudo del Antiguo Testamento, pero están ahí. El amor de Dios está ahí. Todo lo que necesitamos para el amor y la piedad, todo está ahí, incluso en el Antiguo Testamento, porque todos los apóstoles predicaban solamente del Antiguo Testamento. El Nuevo no había sido escrito, lo estaban ellos escribiendo. Entonces, pero ahora tenemos la bendición de tener ambos. Pero en el Antiguo Testamento está el amor de Dios, está la vida de Dios, está el unirnos con Dios. Y ahora es exponencialmente más grande y más importante porque es en el sentido espiritual, no solamente en el sentido físico. Vamos al versículo 46, aquí en Deuteronomio 32. Deuteronomio 32 y versículo 46. Vamos a ver lo que dice. Les dijo, está Moisés, ¿verdad? De todo lo que les habló Israel. Dice, coloquen sus corazones a todas las palabras a las cuales les testifico entre ustedes hoy, las cuales ustedes ordenarán observar y hacer a sus hijos todas las palabras de esta ley. Y nos dice por qué. Dice, porque no es cosa vana para ustedes, porque es su vida. Es su vida. Y podemos entender cómo los mandamientos de Dios son nuestra vida. Son nuestra vida porque todos los mandamientos de Dios van hacia la vida, tienden a la vida. Porque eso es lo que significa cuando adoramos al verdadero Dios, cuando tenemos una relación con Él, cuando guardamos el sábado, cuando honramos a nuestros padres, cuando no mentimos, no robamos, no cometemos falso testimonio, no cometemos adulterio. Todas estas cosas, cuando no codiciamos, es bien importante porque de eso trata muchísimo el capítulo de Lucas 14. Cuando dice todo lo que posee, no solamente las posesiones físicas,
¿Cuáles son las posesiones intelectuales que tenemos? ¿Cuáles son nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos? ¿Cuál es nuestra vanidad intelectual? Tenemos que deshacernos de todo eso. Tenemos que realmente acoplarnos a lo que dice la palabra de Dios. Solamente lo que dice la palabra de Dios es la verdad. Las ideas en nuestra cabeza, por mucho sentido que tengan, a veces pueden estar equivocadas. Porque la lógica humana no es la lógica divina. No es la verdad divina. Pero dice que esta ley no es cosa vana para ustedes porque es su vida. Es nuestra vida. Porque no solamente es el hecho de que todos los mandamientos resultan en vida, sino que todos los mandamientos resultan en una relación con Dios. Resultan en un caminar con Dios. Como Enoc caminó con Dios. No se dice mucho de Enoc, pero dice que caminó con Dios. ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios? Uniéndonos a Él. ¿Cómo podemos unirnos a Él? Obedeciéndolo. ¿Cómo podemos obedecerlo? Amándolo. ¿Cómo podemos amarlo si no lo conocemos? Tenemos que conocerlo. Tenemos que ver cómo piensa. Tenemos que experimentar su amor, su misericordia. Cuando somos librados de las pruebas, de las aflicciones. Cuando Dios hace milagros en nuestra vida. Sean de salud, sean financieros, Dios hace milagros. Y hay milagros por todas partes. El problema es que no tenemos muchas veces ojos para verlos. Pero Dios hace milagros de protección, de sanidad, de todo tipo. Pero dice, precisamente por eso es su vida. Porque eso es lo que Dios quería. Dios quería que esta nación fuera una nación modelo para que aprendiera todo el mundo los caminos de Dios, una nación santa. Y la puerta estaba abierta para que todos aquellos que de verdad quisieran a Dios y lo amaran y buscaran unirse a Él, pudieran hacerlo. Ese fue el caso, como ya mencionaba, de Enoc. Ese fue el caso de Abraham. Ese fue el caso de José, de Isaac, de David, de Samuel, de todas las personas que se acercaban a Dios. La puerta estaba abierta. No podemos decir, no, pero ellos no podían entrar porque Pentecostés no había sucedido y el Espíritu Santo no había sido dado. No, tenemos testimonio de que hubo profetas y patriarcas que tuvieron el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero podemos decir, bueno, pero eso es una clase especial. No, la verdad es que Dios no hace excepción de personas. El que busque a Dios lo va a encontrar, si lo busca con sinceridad y con verdad. Si lo busca para obedecerlo, si lo busca para entender lo que dice su palabra. Dios lo va a encontrar tarde o temprano, quizás no tan rápido como nos gustaría, ¿verdad? Porque a veces también tenemos familiares y cuánto nos gustaría que esta persona conociera a Dios, que fuera llamada, que cambiara. Nos encantaría. Nos encantaría, pero la persona tiene que quererlo, no nosotros. Nosotros es bueno quererlo y es bueno orar al respecto, pero la persona tiene que quererlo y la persona tiene que buscar a Dios. La persona tiene que amar a Dios, caminar con Dios y Dios va trabajando con las personas. Pero por eso dice, esto es su vida. Y dice, y por esta palabra prolongarán sus días en la tierra donde pasan sobre el Jordán, allí para poseerla, porque Dios es un Padre bueno. Dios lo que quería era ver a su pueblo Israel la primera vez, no después de 40 años en el desierto, no, la primera vez Él quería verlos a todos regocijados, que le creyeran. El único requisito era que le creyeran. Ellos no tenían que hacer nada, ellos no tenían que, no les dijo Dios, ustedes tienen que entrenar y ser más fuertes y a ganar más, no dijo eso. Él iba a pelear las batallas por ellos, Él iba a expulsar esas naciones ahí. De la tierra prometida. Él les iba a dar todo el producto de la tierra, casas llenas de todo bien, les iba a dar todo. Pero ellos no creyeron, excepto Josué, ¿verdad? Y Caleb. Ellos sí creyeron. Pero con ese creer que Dios existe y que Dios cumple lo que promete, eso era lo que quería. Dios quería la primera vez introducirlos a la tierra prometida y Él pensó en todos los detalles. Hasta dice que no se iban a apoderar de toda la tierra de un solo golpe, sino que iba a ser poco a poco para que las bestias de la tierra no se incrementaran contra ellos. Pero que Dios ya iba a poner el terror en esas personas, a pesar de que fueran gigantes. Pero lo hizo así para ver si realmente creían en Él. Pero Dios quería darles todo y Dios quiere darnos todo en su reino también. Quiere darnos absolutamente todas las cosas, pero primero tenemos que creer. Primero tenemos que creer de verdad y aferrarnos a Él. Y después viene quizás la prueba más grande, cuando las cosas están bien, cuando hay abundancia. Las pruebas son quizás más grandes, de seguir confiando en Dios, de seguir viniendo a Dios, de agradecerle por todo, de tenerlo en cuenta siempre, eso es lo que significa ser uno con Dios, caminar con Dios, unirnos
a Dios, como acabamos de leer en Deuteronomio 30. Pero eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios quería. Pero aún así, Él sabe que lo más importante es que nosotros lleguemos a estar en su reino, incluso con Moisés, ¿verdad? Moisés, que cometió este error de no darle la gloria a Dios, y Dios dijo, no vas a entrar. Y no entró, porque Dios sabe que es mucho mejor que Moisés esté en el reino de Dios. Y también como testimonio de que nosotros vamos, y todos, ¿verdad? Todos tenemos esas consecuencias de nuestros errores pasados. Y Dios es aún misericordioso, aún en eso. Pero todos podemos ver el ejemplo que tomemos. Sufrimos las consecuencias de eso, ¿verdad? Si tomamos a David, las consecuencias de su adulterio, ¿verdad? La espada nunca se apartó de su casa. Si tomamos a Moisés, el error que tuvo acá y no entró a la tierra prometida. El error de Abraham, los hijos de Ismael siempre fueron, ¿verdad? Tuvo que separarse de su hijo, pero igual el día de hoy tenemos el problema, ¿verdad? El conflicto entre los árabes y el pueblo de Israel. O sea, en cualquiera de los siervos de Dios, vemos que han cometido errores y han sufrido las consecuencias. Pero al final de cuentas, van a estar todos en el reino de Dios. Porque son mencionados en Hebreos 11 y van a estar en el reino de Dios. Es algo maravilloso porque Dios aún así nos tiene misericordia, nos ama y no va a cambiar lo menos por lo más. No va a cambiar una nación física por el reino de Dios. No lo va a hacer. No nos va a dar ahora quizás todo lo que deseemos y queramos, si eso nos va a echar a perder espiritualmente hablando. Dios nos va a guiar en el camino y con las circunstancias que Él quiera. Vamos ahora a Juan 17, hablando acerca de que Dios es nuestra vida. Porque eso es lo que estamos viendo. Que Dios vive a su vida en nosotros. Primero tenemos que entender que Dios es nuestra vida. Él mismo es nuestra vida. Dios el Padre y Jesucristo. Aquí en Juan 17, versículo 3. Cuando está orando Jesús al Padre antes de morir, de dar su vida por nosotros, dice, porque esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Esta es la vida eterna, conocer al único verdadero Dios y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y Jesucristo también era Dios. Lo que pasa es que como estaba en la carne, por eso dice el único verdadero Dios en el cielo, lleno de gloria, lleno de majestad, era Dios el Padre. Pero aquí dice, esto es vida eterna, que ellos puedan conocerte. Y eso es exactamente lo que leímos en Deuteronomio 30, ¿verdad? Eso es lo que es exactamente la misma terminología que leímos aquí, ¿verdad? Que puedan amar al Señor y puedan amar al Señor su Dios y puedan obedecer su voz y puedan unirse a Él. ¿Por qué? Porque conocerlos es la vida eterna. Si ellos viven su vida en nosotros, esa es la vida eterna. Si ellos viven su vida en nosotros, entonces podemos ser verdaderamente transformados y llegar a ser uno con ellos. ¿Y cómo somos uno con ellos? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, después de que nos impusieron las manos, después de arrepentirnos y bautizarnos, ese Espíritu Santo es el poder de Dios y es la misma esencia de Dios. No es algo ajeno a Él, no es algo exterior a Él. Es la misma esencia de Dios. Es como por eso es la semilla de engendramiento, porque es como el esperma, ¿verdad? Del padre. Tiene toda la misma información genética que el padre. Es la misma sustancia, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo de Dios, por eso es la semilla de engendramiento, porque es la misma sustancia de Dios en nosotros para que Él pueda vivir en nosotros. Porque eso es lo que Él quiere. Él quiere morar en nosotros porque Él es tan bueno, Él es tan compasivo, tan amoroso, tan poderoso, tan sabio, que Él quiere, no quiere darnos menos que eso. No quiere dejarnos con, algo de su sabiduría, algo de su misericordia, algo de su paciencia. No, Él quiere que nosotros lleguemos a ser como Él es, como Jesucristo es, como Jesucristo fue en la carne, siempre conectado al Padre. Sí, teniendo naturaleza humana, porque Él vivió y experimentó y fue tentado en todo, es lo que dice la Biblia en Hebreos. Él fue tentado en todo.
Él no estaba por encima de la ley. Él se sujetó a la ley de Dios en todo el tiempo. Y él estaba lleno del Espíritu de Dios. Dios lo guiaba, Dios le enseñaba, Dios le decía qué decir y qué hacer. Ya lo vimos la vez pasada, hablábamos de esto. Vamos 2 capítulos más atrás, al capítulo 15 de Juan, para ver si podemos ahondar en las palabras de Jesús cuando se está instruyendo. Estas son parte del nuevo pacto, ¿verdad? En Juan 14, 15 y 16 es el nuevo pacto, que se sella con la oración en Juan 17. Pero Juan 15, versículo 4, en este capítulo, quizás empezamos desde el versículo 1, en este capítulo Jesús está explicando cómo es que Dios puede vivir su vida en nosotros y lo que significa. Pero tenemos que hacernos varias preguntas mientras vamos leyendo esto, porque no es algo simple, es algo bien difícil de entender, pero es algo maravilloso. Es lo más maravilloso que le puede acontecer a cualquier ser humano. Dice en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, Jesús, y mi Padre es el labrador. Él quita cada rama en mí que no lleva fruto, pero limpia cada una que lleva fruto para que pueda llevar más fruto. Y está hablando, nos va a decir, ¿verdad? Nos dice en el versículo 5 claramente, vamos allá rápidamente y volvemos. En el 5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Entonces, Él quita cada rama en mí que no lleva fruto. Entonces, tenemos que permanecer en Cristo, pero tenemos que dar fruto. Y si da fruto, la va a limpiar. La va a limpiar. ¿Y cómo se limpia? Podándola. ¿Y el podar qué es? Es cortar algo. Y no es algo malo, es algo bueno. ¿Pero para qué? Para que se vuelva más bueno. Más bueno, para que dé más fruto, para que crezca más. ¿Por qué? Porque ese es el proceso de podar. Ese es el proceso de limpiar. Y dice, ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Así es que cuando nosotros estamos en aflicción, en pruebas, en tribulaciones, Dios nos está limpiando, nos está podando para que demos más fruto. No es un castigo, no es para mal. Es para dar más fruto, es para sacar todo el potencial, porque nosotros no podemos entender y ver de lo que realmente estamos hechos hasta que llega esa hora de la prueba. Y entre más dura la prueba, más profundo se siente y más profundo se ve lo que hay en el interior de nuestro corazón. Entonces no es un castigo, no es una paga. Quizás hay cosas de que arrepentirnos, pero las pruebas son para eso. Dios nos enseña a través de las pruebas, pero son para limpiarnos. Si estamos dando fruto, nos va a limpiar. No nos extrañe que pasemos pruebas y tribulaciones, porque todos, sin excepción, aquí estamos pasando por pruebas de diferentes clases, de diferente magnitud, pero todos estamos pasando por pruebas y por eso oramos unos por otros. Por pruebas físicas, de salud, económicas, de familiares, de todo tipo. Pero esto es para que llevemos más fruto. Y dice, ustedes ya están limpios a través de la palabra que les he hablado. Y es exactamente lo que les dijo, ¿verdad? Cuando iba a hacer el lavamiento de pies en Juan 13, les dijo, ustedes ya están limpios. El que está limpio no necesita más que lavarse los pies. Y nosotros estamos limpios por la palabra que Él nos ha hablado y por su sangre, que nos limpia de todo pecado, como dice el apóstol Pablo en Hebreos. Y después de todo esto nos dice, en el versículo 4 dice, vivan en mí y yo en ustedes. ¿Cómo podemos nosotros vivir en Cristo? ¿Cómo podemos vivir en Cristo si estamos teniendo los pensamientos de Cristo? Si recordamos su instrucción, nosotros estamos viviendo en Él. Si estamos caminando, dice, y yo en ustedes. ¿Cómo va a vivir Él en nosotros? Su palabra en nuestra mente. Si somos guiados a través del Espíritu Santo, dice, recordemos cómo dice en Juan 16, que el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria todas las cosas que nosotros necesitamos recordar. Pero ¿cómo nos va a recordar algo que no leemos? Que no sabemos si no estamos estudiando. Pero si estamos estudiando, nos va a traer esas cosas que estamos estudiando a la memoria y nos lo va a traer para que nosotros podamos obedecer. El Espíritu Santo nunca va a forzarnos a nadie. Nunca. El Espíritu Santo no posee a nadie. Los espíritus malignos sí pueden llegar a poseer a las personas, si se abren ciertas puertas, si se lleva ciertas conductas, ciertas cosas.
el Espíritu Santo de Dios nunca va a poseer a nadie de que le quite su propia voluntad y su libre albedrío. Pero hemos visto cómo los espíritus malignos sí lo han hecho, ¿verdad? Porque el padre que llevó a Jesús le decía, es que este espíritu lo tira en el agua y en el fuego. Esa no es la voluntad de la persona. Los espíritus malignos sí poseen a alguien. El Espíritu Santo de Dios no nos posee, pero nos guía. Nos guía. Y vamos a tener más de ese espíritu en la medida que amamos a Dios, que lo obedecemos y que caminamos con Él. Y nos dice, ¿por qué es esencial? Dice, como una rama no puede llevar fruto por sí misma, sino solo si permanece en la vid. Tampoco ustedes pueden llevar fruto a menos que estén viviendo en mí. Entonces, si nosotros nos vamos y hacemos oración o leemos y nos vamos y empezamos a actuar como se nos da la gana, como nuestra naturaleza humana nos guía, ¿verdad? Al egoísmo, a la mentira, a la maldad, a sacar ventaja, a ver por lo de nosotros y no por lo de los demás. Entonces no estamos permaneciendo en Cristo. Pero si nosotros estamos siendo guiados por la palabra de Dios, si estamos meditando en la palabra de Dios, si estamos orando cuando enfrentamos alguna situación, si oramos siempre, constantemente, ¿verdad? Antes de empezar nuestro trabajo, antes de ir a alguna parte, ¿verdad? Antes de emprender algún proyecto, si lo tenemos en cuenta, si platicamos con Dios, nosotros podemos platicar con Dios. Podemos platicar con nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y también Él nos instruyó que oremos también al Padre en su nombre. Pero nosotros podemos orar con Cristo. Él quiere que lo hagamos porque Él es la palabra, Él es la vid. Entonces, ¿cómo podemos vivir en Él? Platicando con Él, escuchándolo, poniendo atención, dejando que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso dice que nosotros no podemos llevar fruto a menos que estemos viviendo en Él. ¿Por qué? Porque todos los frutos, ¿verdad? Los frutos de nuestra mente carnal ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Acerca de los frutos del Espíritu Santo, pero también primero están los frutos de nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Que son todo tipo de maldad, de contienda, de envidias, de celos, de todo tipo. Esos son los frutos que producimos y no son buenos frutos. Solamente podemos producir buenos frutos si estamos viviendo en Él. Versículo 5, yo soy la vid y ustedes son las ramas, como ya leímos. Aquel que está viviendo en mí y yo en Él lleva mucho fruto. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Paz, paciencia, ¿verdad? Gozo. También la longanimidad, porque dice paciencia, pero es longanimidad. La longanimidad, la amabilidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el autocontrol. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Y esos frutos del Espíritu Santo los podremos incluso dividir, hacer un estudio de ellos y dividir los primeros 3, los segundos 3 y los terceros 3. Y los primeros 3 tienen que ver con Dios y lo que Dios nos da, y nadie más puede darnos eso. Y podemos aplicar eso con los demás, pero tiene que venir de Dios. El amor, ¿verdad? La paz y el gozo tienen que venir de Dios. La paz falsa que nosotros nos creemos a veces cuando confiamos en nuestros bienes o confiamos en nuestros talentos o confiamos en cosas. No, esa no es la paz verdadera. La paz verdadera es confiar en Dios. El amor. Entonces, si nos ponemos a pensar en los frutos del Espíritu Santo y vemos cómo los primeros 3 vienen de Dios, ¿verdad? Los segundos 3 es para con nuestro prójimo, ¿verdad? Y empieza con la longanimidad o la paciencia. Pero después, bueno, no solamente ser pacientes, sino ser amables. Ya es ir más allá. Y al final es bondad, ser bondadosos como Dios es bondadoso con nosotros. Y los últimos 3, ¿verdad? La fe, la mansedumbre y el autocontrol son cosas que tienen que ver con nuestra conversión, nuestra relación directa con Dios. Esos son los frutos. Esos son los muchos frutos. Y ahí podemos ir viendo qué tanto estamos cerca de Dios o qué tan lejos estamos de Dios. Porque a veces estamos más cerca y a veces estamos más lejos. Pero podemos ir
viendo esos frutos. Podemos ir viendo eso cada vez más. ¿Qué tan pacientes somos? ¿Qué tan amables somos? ¿Verdad? Todo esto son los frutos del Espíritu Santo. Eso es el mucho fruto al que se refiere Jesús aquí. Dice, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y esa es la realidad, nada. Y él dijo exactamente lo mismo, ya lo vimos la vez pasada en Juan 5:30 y Juan 5:19. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. El Padre quien me envió, Él hace las obras. Y nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que confiar en Dios, que Dios haga las obras, que nosotros solamente seamos el vehículo a través del cual se mueve su poder, su Santo Espíritu, para hacer estos conductos de justicia, de amor, de bondad, de todas las cosas que Dios quiere en nosotros, porque una rama eso es. Una rama no tiene los nutrientes para todo, solamente los conduce, ¿verdad? De la raíz y del tronco, los conduce a dar fruto. Pero eso viene de otra parte, precisamente por eso Él dijo que Él es la vid. Él es la vid y el Padre es el labrador. Porque el Padre tiene que suplir todos esos nutrientes en el suelo, ¿verdad? Y nutrir esa vid para que esté sana, para que esté fuerte. Y esa unión de Cristo y del Padre ahí se refleja también en el labrador con la vid. Y es algo maravilloso. Como Él es la vid y nosotros somos ramas. Nosotros tenemos que estar unidos a Cristo y ser ese conducto de su Santo Espíritu de las buenas obras, para poder dar frutos. Y a veces vamos a ser cortados, ¿verdad? Una parte, limpiados, eso es lo que significa podar, para dar más fruto. Nos dice en el versículo 6, si alguno no vive en mí, es echado como una rama, porque eso es lo que somos. Y es secado completamente. Si nos alejamos de Dios, podemos llegar a secarnos, a no tener el Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo se compara mucho con el agua, ¿verdad? Jesús dijo que el que cree en Él, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y aguas vivas fluyen del trono de Dios, ¿verdad? En la Nueva Jerusalén. Entonces, pero si estamos apartados de Él, somos echados como una rama, somos secados completamente. Dice, y hombres las reúnen y las echan al fuego y son quemadas. Son quemadas. Está hablando del lago de fuego, está hablando de algo. ¿Por qué? Porque esa rama ya perteneció a la vid. Los que no han pertenecido a la vid no son de esas ramas. Pero si nosotros ya pertenecemos a la vid, ya somos parte de Cristo, del cuerpo de Cristo, si somos cortados y somos arrojados y perdemos, nos secamos, vamos a ser echados en el lago de fuego. No hay otra opción. Eso es lo que dice. Pero aquí nos dice en el versículo 7, si viven en mí y mis palabras viven en ustedes. Esa es la clave. Si las palabras de Cristo viven en nosotros. ¿Cómo viven en nosotros? Si las estudiamos, si las repasamos, si las memorizamos y sobre todo si las aplicamos, que es lo más difícil de hacer. Aplicarlas. Si viven en mí y mis palabras viven en ustedes, dice, pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. ¿Por qué? ¿Cuáles son unas de sus palabras? Unas de sus palabras son cuando enseñó a sus discípulos a orar. Y que les dijo, oren, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso tenemos, esas palabras de hágase tu voluntad tienen que estar bien firmes viviendo en nosotros. Porque si esas palabras viven en nosotros y se pedirán cualquier cosa que deseen y sucederá para ustedes. ¿Por qué? Porque no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Pero tenemos que despojarnos de nosotros mismos, porque si solamente lo decimos de labios para afuera y no lo creemos, y dentro nosotros tenemos nuestros deseos y nuestras cosas, y no estamos haciendo la primera parte de lo que hablamos la vez anterior, acerca de despojarnos de nosotros mismos para que Dios pueda vivir su vida en nosotros. Pero estas palabras tienen que vivir en nosotros. Dice, pedirán cualquier cosa que deseen. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es el deseo del Padre. Ese debe ser nuestro deseo todo el tiempo. Lo que Dios decida. Lo que Dios decida. Él quiere que nosotros seamos valientes y esforzados. A Él le gustan las personas, ¿verdad? Valientes y esforzadas. Claro, para hacer su voluntad. Pero estando cerca de Él. Dice, pedirán cualquier cosa que deseen. ¿Por qué? Porque ya estamos
alineados a la voluntad de Dios, también como escuchábamos la vez pasada, ¿verdad? De Gustavo, de alineando nuestro propósito, como daba el ejemplo, ¿verdad, Gustavo, acerca de Salomón y cómo él pidió algo que agradó a Dios, pidió sabiduría para dirigir ese pueblo porque él no sabía. Así nosotros también tenemos que alinear nuestro propósito y pedir cualquier cosa que deseemos, porque si estamos alineados, cualquier cosa que deseemos va a ser alineada a la voluntad de Dios y Dios lo va a hacer. Dice, sucederá para ustedes y tenemos que creerlo. Como ya hablábamos acerca del pueblo de Israel, no lo creyeron. Ellos no lo creyeron y ese fue el problema, que no lo creían. Versículo 8, en esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Así serán mis discípulos. Y eso es algo que nosotros tenemos que esforzarnos porque las palabras de Dios vivan en nosotros, pero que las podamos aplicar, que demos mucho fruto. Dicen, esto es mi Padre glorificado, en que lleven mucho fruto. Esa es la voluntad de Dios. Cada vez que nosotros mostramos amor, que mostramos misericordia, que mostramos autocontrol, que no nos dejamos llevar por nuestras emociones, que mostramos fe, ¿verdad? Creyendo firmemente que Dios va a responder a nuestra petición, a nuestro llamado. Cada vez que demostramos todas esas cosas, el Padre es glorificado. El Padre es glorificado. ¿Por qué? Porque Él ve que Cristo está viviendo en nosotros y nosotros en Él. Que el Espíritu Santo está fluyendo del Padre hacia Cristo, hacia nosotros, para los frutos. Y esos frutos se manifiestan en amor, se manifiestan en misericordia, se manifiestan en generosidad, en amabilidad, en mansedumbre, en humildad, en autocontrol, en todas estas cosas. Y es maravilloso. Es maravilloso. Por eso nosotros y todos los hombres, todos los seres humanos se sienten bien cuando hacen una buena obra. ¿Por qué? Porque están demostrando una parte de esto. Ahora, tiene que ser, aquí estamos hablando de la verdadera conversión. Aquí estamos hablando de algo interno, de algo real, de algo espiritual, que se conecta desde Dios el Padre a través de Jesucristo a nosotros. Porque los nutrientes de la vid vienen del suelo. Y esos nutrientes los tiene que dar el labrador. Los tiene que traer el labrador, los tiene que cuidar el labrador. Y ese es Dios el Padre. Y Él cuida de la vid. Y es la vid perfecta, llena de salud, llena de fuerza. Él es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando vamos viendo cómo esto viene del Padre a Cristo, a nosotros viviendo en Él y Él en nosotros, ¿para qué? Para que seamos uno con Él y con el Padre. Para que seamos uno en ese espíritu, uno en esa manera de pensar, uno en siendo guiados todos por Dios el Padre, al amor y a las buenas obras, a la verdad, a la justicia. ¿Verdad? La gente puede ver eso. Cuando le dan mal el cambio en la tienda, ¿verdad? Y uno regresa y se los devuelve, mira, me diste de más. La gente se queda maravillada porque porque eso es algo contrario a la naturaleza humana. Bueno, te lo di, pues ya ni modo, ¿no? Es pérdida. Pero eso no es, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que Dios dice. Pero eso es maravilloso. Como el Padre es glorificado, nosotros podemos ser vasijas, ramas, ¿verdad? Vehículos para que el Padre sea glorificado. Ahora. No solamente en el reino de Dios, ahora. En que llevemos mucho fruto. Dice, así serán mis discípulos, porque eso es exactamente lo que hizo Jesús. Jesús siempre estaba buscando, dando la gloria al Padre. Dar la gloria al Padre. Él nunca dijo, sí, adórenme. No. Algunos lo adoraron y era válido porque Él era Dios en la carne y no les dijo que no. Pero no pedía que lo adoraran. Él no pedía que lo alabaran. Es más, hasta les decía, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Él hacía eso porque Él sabía que su Padre veía en lo secreto y lo recompensaba, ¿verdad? Siempre con más amor, con más espíritu. Y en la medida que nosotros vamos obedeciendo y vamos haciendo estas obras también, porque somos hermanos de Cristo, porque Él es nuestro sumo sacerdote, porque ellos quieren vivir su vida en nosotros, en amor, en verdad, en pensamiento, en dirigirnos con nuestras propias habilidades, con nuestras propias inclinaciones, con nuestros propios talentos. Claro, eso no cambia. Pero ¿cómo se ve una persona completa en Cristo?
No todos vamos a ser igual de amorosos, no todos vamos a ser igual de dadivosos, o no todos vamos a ser igual de sencillos, todos tenemos diferentes dones. Todos tenemos diferentes dones, pero Dios quiere desarrollar nuestro potencial al máximo. Quiere que demos todo el fruto que sea posible. Y aquí dice en el versículo 9, como el Padre me ha amado, yo también los he amado. Vivan en mi amor. Pongámonos a meditar en lo importante que es esto, cómo Jesús nos ha amado exactamente como el Padre amó a Cristo. Eso es algo bien profundo. ¿Y cómo vivimos en el amor de Cristo? Dice, si hacen lo que yo les digo. Si siguen mi ejemplo, si entienden lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, si saben lo que significa tener compasión y misericordia de los demás, hacer lo que se puede, si saben lo que significa perdonar hasta 70 veces 7, si saben lo que significa todas estas cosas, eso es lo que significa el amor de Cristo y vivir en el amor de Cristo. Dice, versículo 10 nos enseña, no nos deja así a la deriva, nos dice, si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y vivo en su amor. Y consideremos que los mandamientos del Padre eran todo el día. El Padre le estaba diciendo a Cristo, haz esto, ve acá, sana a esta persona, reprende a esta persona, enseña a esta persona. Dios le mostraba, Dios el Padre le mostraba a Cristo lo que debía de hacer cada paso. Cada paso. Y es más, cuando él oró, ¿verdad? Cuando iba a resucitar a Lázaro, dijo, Señor, yo sé que tú siempre me oyes, ¿verdad? Pero por causa de ellos lo digo abiertamente. Porque él sabía, él estaba orando constantemente, solamente que no lo decía abiertamente. Esa vez lo hizo abiertamente para que todos se dieran cuenta que esto venía de Dios el Padre. Y que Él era el Mesías para dar testimonio de ello. Pero si guardamos los mandamientos, Dios nos va a dar más mandamientos en lo específico, en lo individual. Él va a abrir puertas, a cerrar puertas. Él va a guiarnos y va a mostrarnos el camino paso a paso. Pero tenemos que acercarnos y negarnos a nosotros mismos en lo más que podamos y pedirle que nos ayude a hacerlo honestamente, de corazón, a profundidad de corazón, para que Él pueda verdaderamente morar en nosotros y vamos a ver el cambio. Vamos a experimentar el cambio, vamos a vivir el cambio de mente y de corazón. Y vamos a ser las personas más felices que hay sobre la tierra. Porque no hay nada que pueda compararse con que Dios viva su vida en nosotros, que Jesús viva en nosotros y nosotros en Él. Ser uno con el caminar, con el paso a paso todos los días. Ese es el verdadero cristianismo. Es algo muy profundo, muy difícil, pero muy increíble, maravilloso. De verdad, lo más maravilloso que podamos tener como seres humanos. Y nos dice que nosotros podemos vivir en su amor si guardamos sus mandamientos. Todo lo que Jesús dijo también. No solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo. Y los mandamientos que también le inspiró a los apóstoles que escribieran en todas las epístolas. Todos esos son mandamientos de Cristo. Todo eso es vivir en el amor de Cristo. Así como Él guardó los mandamientos de su Padre y vivió en su amor, nosotros también tenemos que guardar los mandamientos de Cristo para vivir en su amor. Y como ya mencionaba, es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. Y aquí nos lo dice en el versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo pueda vivir en ustedes y que su gozo pueda ser pleno. En otras versiones dice completo, pero pleno, completo, al máximo. No hay cosa más maravillosa que el gozo de Dios, de conocer a Dios, de caminar con Dios, de ser instruidos por Dios, porque Dios lo puede todo. Y lo más hermoso que Él puede llegar a hacer es transformarnos, de ser personas malvadas a ser personas buenas, a ser personas buenas no por nosotros mismos, sino que la bondad de Dios esté en nosotros, que el amor de Dios esté en nosotros, que la misericordia de Dios esté en nosotros, que la justicia de Dios esté en nosotros también. Y que la humildad de Dios esté en nosotros. Todo esto es muy, muy importante, pero no hay nada más grandioso que eso. El gozo que nos da cuando Dios nos responde es maravilloso. Maravilloso. Cuando no solamente en los milagros, en las cosas de cada día. En las cosas de cada día. En las necesidades de cada día.
Dios nos da este gozo. Y que Él quiere que tengamos ese gozo, que sea pleno. Porque cuando estamos con Dios y tenemos esas promesas, no hay nada que se le pueda comparar en esta vida. Absolutamente nada. Y nos dice que guardemos sus mandamientos. Y aquí en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento. Que se amen uno al otro como yo los he amado. ¿Cómo podemos llegar a amarnos unos a los otros como Él nos ha amado? Pues en realidad es así, estar preocupados unos por los otros, orar los unos por los otros, estar en constante comunicación, y tenemos esa bendición de poder estar en comunicación unos con otros, orar unos por otros, estar preocupados, estar todos preocupados por la palabra de Dios, por obedecer sus mandamientos, por caminar con Él. Y si lo hacemos todos, Él nos va a dar ese amor que hasta ahora ha sido maravilloso ver todo este grupo, cómo oramos unos por los otros, cómo nos preocupamos unos por los otros, nos ayudamos mutuamente, pero aún más, entre más el amor de Dios está fluyendo a través de cada uno de nosotros, a ese amor. Y esto es algo hermosísimo, porque la plenitud de esto es algo grandioso. Poder llegar a amarnos como Cristo nos ha amado a nosotros, que seamos capaces de dar hasta nuestra vida por nuestros amigos. Ese es el tipo de amor. Esa es la iglesia de Filadelfia, no que nosotros lo seamos, pero que busquemos serlo. Que busquemos ser la iglesia de Filadelfia. Que busquemos ese amor. No por agrandarnos, no por nosotros exaltarnos, al contrario. Si nos exaltamos y esto nos causa arrogancia, entonces ya automáticamente se está negando el que dice que vivan en mí y yo en ustedes. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca tuvo arrogancia. Él nunca tuvo orgullo. Ni lo ha tenido. Ni lo tendrá. Ellos tienen honor y gloria porque lo merecen, porque son dignos. Pero son los seres más sencillos que existen. Porque ellos, para dignarse a tratar con seres humanos como nosotros, para Jesús venir y dar su vida por nosotros, no hay mayor humildad que esa. Despojarse de toda su gloria. Es algo maravilloso en lo que meditar. Pero dice que ese es el mandamiento, que nos amemos uno a otro como Él nos ha amado. Es un estándar muy, muy alto, pero maravilloso también. Y nos dice aquí cómo es el que Él nos ha amado. Versículo 13, nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Nosotros estamos dispuestos a poner la vida por nuestros amigos, nuestros hermanos. Aquí dice, ustedes son mis amigos si hacen cualquier cosa que les mande. Cualquier cosa, incluso lo difícil. Poner la otra mejilla es difícil. Llevar la carga una milla extra es difícil. Perdonar hasta 490 veces en un día es difícil, porque perdonar de corazón significa como si eso nunca hubiera sucedido. Eso es lo que significa. Y es bien difícil. Y sobre todo tantas veces. Y sobre todo si es la misma cosa y si es la misma persona. Pero si no lo hacemos, no estamos haciendo lo que Jesús dijo. No lo estamos haciendo. Tiene que ser de corazón. Tiene que ser de manera profunda. Dice, ya no los llamo más siervos, porque el siervo no sabe lo que su maestro está haciendo, sino los he llamado amigos, porque les he hecho saber todas las cosas que yo he hecho por mí mismo, que yo soy, que yo tengo, que yo soy maravilloso. No. Dice, las cosas que he escuchado de mi Padre. Entonces, si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo, nosotros tenemos que escuchar las palabras de Cristo. Y eso es lo que debemos decir. Y eso es como debemos actuar. Todas las cosas que hemos escuchado de nuestro hermano mayor, de nuestro sumo sacerdote, de la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Él es esa roca sobre la cual está fundada la iglesia, que somos todos. Entonces nosotros somos amigos de Cristo porque sabemos lo que Él está haciendo y sabemos lo que Él está haciendo en nuestra vida, pero ¿lo dejamos que haga lo que Él quiere hacer en nuestra vida? ¿Dejamos que Él viva en nuestra vida? ¿O nosotros nos
nos encerramos y nos cerramos en nuestras propias ideas y nuestros propios deseos y nuestros propios quehaceres y nuestras propias ocupaciones. O estamos conectados con Él porque Él nos va a dar todo, todo absolutamente. Este amor entre hermanos no viene hasta que tengamos el amor de Dios que tenemos que tener. Porque eso es lo que dijo Jesús cuando le preguntaron, ¿verdad? No tenemos tiempo de ir para allá, pero donde dice, ¿verdad? ¿Cuál es el primero más grande mandamiento? Y Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no podemos hacer el 2 si no hacemos el 1 bien. Sino el primer y más grande mandamiento. No podemos llevar a cabo el segundo si no llevamos a cabo el primer mandamiento. Precisamente por eso tenemos que amar a Dios y Él nos va a dar el amor por el prójimo también que tanto necesitamos. Y que tanto necesitamos hacer y demostrar. Él nos va a dar la compasión, nos va a dar los medios, nos va a poner a los hermanos ahí. ¿A quienes amamos? Dios nos los va a traer. Y nos ha traído a todos este grupo, ¿verdad? Porque ¿dónde estábamos antes? Ni nos conocíamos. Pero Dios nos trajo juntos. Pero este amor tiene que fluir de Dios el Padre a Jesucristo hacia nosotros. Eso es lo que significa que Dios viva su vida en nosotros. Y nos dice no solamente siervos, sino amigos. Versículo 16, ustedes mismos no me escogieron, sino yo personalmente los he escogido. ¿Se ha puesto usted a meditar en eso? Que Dios lo escogió a usted personalmente, sabiendo quién es, dónde vive, cuáles son sus circunstancias, su historia, su pasado, sus defectos, sus virtudes. Jesús nos ha escogido a nosotros también. Nos ha escogido. Dios el Padre nos ha traído a Cristo. Y dice, y les he ordenado que deberían ir y llevar fruto, y que su fruto debería permanecer. Entonces hemos sido escogidos para llevar fruto, y que el fruto permanezca. Pero hay temporadas también. Tenemos que tomar en cuenta que hay temporadas. No todos los árboles todo el tiempo están dando frutos, no. A veces dan el fruto y ya, se acaba la temporada. Y entonces viene el tiempo de podar, de limpiar, de abonar, ¿verdad? Pero después viene otra temporada y así es con nosotros. No todo el tiempo estamos dando todos los frutos del Espíritu Santo, pero tenemos que dar frutos en su temporada. Y a veces estamos siendo podados y es bien difícil, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar frutos cuando estamos siendo podados? No se puede, ¿verdad? Se corta la rama para que dé más frutos cuando no está en temporada. Hay mucho que aprender acerca de cómo Dios creó, porque está dando la analogía directamente aquí de la vid, Jesús mismo. Esto no es casualidad, tiene un propósito bien profundo. Y entonces dice que nuestro fruto debería permanecer, dice, para que cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él pueda darles. ¿Cómo? Ahora ya nos está diciendo, ¿verdad? Antes nos dice, si está alineado con la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero ahora dice, si ustedes viven en mí, si ustedes llevan fruto, si su fruto permanece, ustedes van a pedir al Padre cualquier cosa en su nombre, en el nombre de Jesús, y Él nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque de nuevo estamos alineados con su voluntad, porque estamos dando fruto, porque eso es lo único que nos importa. Lo único que nos importa es que los frutos del Espíritu Santo sean manifiestos en nosotros cada día, con cada persona, en cada interacción. Pero tenemos que estar en constante oración. Tenemos que estar en constante estudio, poniendo las palabras de Dios en nuestra mente, recordándolas, haciendo que esto sea un caminar con Dios, un verdadero cristianismo, no una religión, no un servicio de adoración y nos vamos, no. Adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto es lo que nos dice en el versículo 17. Estas cosas les mando, que se amen el uno al otro, pero comienza con el amor a Dios y esto fluye al amor al prójimo, unos a los otros. Esto es lo que significa que Dios mora en nosotros. Hay muchas otras escrituras que ya no, por cuestión de tiempo ya no vamos a alcanzar a ir hoy, pero hemos visto cómo puede Dios morar en nosotros. Vamos, quizás la siguiente vez continuamos con esto de cómo puede Dios morar en nosotros, porque esa es la otra parte, no es solamente negarnos a nosotros mismos, sino con un propósito, el propósito de que haya espacio para Dios,
que haya lugar para Dios, para su espíritu, para sus obras, para su manera de pensar, y que nuestra mente se vaya cambiando, una metamorfosis de nuestra mente carnal a la mente de Cristo. Pero por el momento damos por terminado este mensaje y vamos entonces a terminar el servicio del día de hoy.